Identificación y análisis de cédulas de identidad. ¿Qué es identidad? Identidad es el conjunto de características y particularidades de origen congénito o adquirido que hacen de una persona o cosa ser ella misma, diferenciándola de otra de la misma especie. Parte del principio de mismidad, el mismo que dice, todo es igual a sí mismo, por lo tanto distinto a los demás de su misma especie. ¿Cuándo se adquiere la identidad? Cuando se registran a los hijos, hijas o nosotros mismos en el libro de la Oficialía de Registro Civil más cercano a nuestro domicilio o comunidad. A su vez, el concepto de ciudadanía, según el artículo 41 de la Constitución Política del Estado, nos dice que son ciudadanos los bolivianos varones y mujeres mayores de 18 años de edad, cualquiera sea su nivel de instrucción, ocupación o renta. Se entiende por ciudadano a toda persona que ejerce su derecho político, por el cual este mismo interviene en la formación de los órganos de poder. ¿Es ciudadana una persona que no tiene documentos? Sí, existe físicamente para la sociedad, pero no existe para el Estado, por lo que no puede ejercer sus derechos civiles. ¿Qué es la cédula de identidad? Es aquel documento que permite y facilita el ejercicio de los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y todos los casos en que se deba presentar para acreditar la identidad. Asimismo, acredita la identificación de la persona en cuyo favor se ha expedido. Es un documento personal e intransferible que goza de la protección de las leyes que son otorgadas a los documentos de esta naturaleza. Legitima la autenticidad de la identidad de su titular en todos los actos jurídicos públicos y privados en los que la presente haciendo fe de todos y cada uno de los datos que contenga. ¿Por qué es importante la cédula de identidad? Porque se constituye en el segundo documento por el cual se identifica a alguien como ciudadano. La importancia es de nivel jurídico porque le otorga un valor y una característica legal. Y la justificación es técnica porque permite la existencia y presentación de impresiones dactilares y principalmente de la firma. El proceso de identificación personal es la operación policial o médico-legal mediante la cual se establece la personalidad de un individuo. Tenemos dos clases de identificación: la identificación civil y la identificación natural, y ambas constituyen el concepto de identificación plena. Un otro método de identificación es la papiloscopía, misma que se constituye como una disciplina técnica parte esencial de la criminalística, basada en principios científicos debidamente comprobados que tienen por objeto establecer a través del estudio de los calcos, impresiones, estampas o improntas de las crestas papilares, sean estas digitales, palmares o plantares, en forma categórica e indudable, la identidad física humana. ¿Qué principios tiene la papiloscopía? La inmutabilidad. Las conformaciones papilares se estructuran desde el cuarto o quinto mes de vida intrauterina y persisten inclusive hasta después de la muerte, cuando son atacados por fenómeno de la putrefacción cadavérica. La perennidad, de igual manera, es la propiedad que poseen las crestas papilares de permanecer idénticas a sí mismas desde la gestación hasta la disgregación de tejidos por acción de la putrefacción cadavérica. Variedad. Las crestas papilares presentan una variedad infinita en su recorrido. Un otro método de identificación es la dactiloscopía. Esta se ha constituido como el método principalmente utilizado durante las últimas décadas para la identificación de personas, no solo con fines civiles, pero también policiales. La palabra deriva de las voces dáctilo, dedo, y scopein, ver, examinar, observar. Clasificación boliviana en base a Juan Vucetich. Creó el más perfecto sistema de clasificación de huellas digitales en Argentina. Las huellas habían sido descubiertas hacía siglos y era sabido que no existen dos individuos que tengan dibujos similares en las yemas de los dedos.
pero hasta ese momento no se había logrado implementar un sistema universalmente reconocido para la individualización de personas. Los tipos fundamentales pueden ser amputados, arcos, presillas internas, presillas externas, verticilos, inclasificables. ¿Qué es un dactilograma? Es el conjunto de crestas y surcos que componen la impresión. El sistema dactiloscópico es un sistema eminentemente déltico, lo que significa que se basa en la clasificación dependiente de la figura delta, que es una forma triangular que se encuentra en todas las huellas digitales a excepción de los arcos. El dactilograma se divide en 3 zonas en las cuales se aprovecha la figura déltica: la región marginal, la región nuclear y la región basilar. Nuevamente, los dactilogramas pueden a su vez clasificarse en 4 tipos fundamentales dependiendo de la ubicación del delta. Tenemos los arcos, la presilla interna, la presilla externa y los verticilos. La tarjeta prontuario es el registro que recoge los aspectos principales de la información que aparece en un documento de identidad. La fotografía es la reproducción por medio de reacciones químicas en superficies convenientemente preparadas de las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura. ¿De qué partes consta una cédula de identidad? Tenemos la fotografía, la numeración única, el lugar de emisión del carnet, la fecha de vencimiento, la serie y sección, la impresión digital, el lugar de otorgamiento del documento, las iniciales de la persona en afiliación y la firma del interesado. Mientras que en el reverso tenemos las iniciales del filiador, el revisor, generales de ley, firma de las autoridades responsables del documento e iniciales de los documentos en archivo. Las partes de las que se compone una nueva cédula de identidad son las siguientes: la fotografía, la numeración única en anverso y reverso en color rojo, la fecha de vencimiento, la serie y sección, las impresiones digitales, el lugar de emisión del carnet, las iniciales de la persona de filiación y la firma del interesado. Los elementos técnicos de seguridad en una nueva cédula de identidad: la inscripción de bolivianos 17, la impresión visible a luz ultravioleta, el tramado anverso y reverso, los sellos de seguridad stickers, el microtexto DNFR en el escudo, el mapa de Bolivia troquelado, el papel sintético polímero, mientras que en el reverso también observamos la existencia del tramado. El microtexto que dice República de Bolivia y las siglas DNFR, el microtexto con las siglas DNFR en el escudo también. Los sellos de seguridad stickers y el microtexto del DNFR todavía están activos en las cédulas de identidad antiguas. En las nuevas cédulas de identidad, tal administración pasó a manos del CEGIP. En la clasificación de documentos existen los siguientes tipos: los documentos públicos, que son aquellos otorgados por funcionarios públicos; los documentos privados, que son celebrados por personas particulares; y los documentos valorados, como ser cheques, pólizas, etc. Para el examen físico de un documento es muy importante la observación común, la visualización de borrados mecánicos o químicos agregados, si existe presencia de una o más tintas en su redacción. Existen 2 tipos de falsificación: la falsificación ideológica, en la que se altera la verdad en el documento. Por ejemplo, en un documento público se consignan hechos no reales, declaraciones calumniosas, falsos atributos, etc. Y la falsificación material, en la cual se usa un documento cuyo soporte corresponde a la fórmula virgen y por ende auténtica, pero sus datos y o contenidos son fraudulentos. La alteración del grafismo en el documento está presente, tales como imitaciones, adiciones, supresiones, raspaduras, interpolaciones, con la finalidad de inducir error sobre la autenticidad del documento. Diferencias entre retoque, enmienda, tachadura y empastado. En el retoque,
El autor realiza un proceso espontáneo, a veces habitual. Esto para hacer más legible una palabra, una expresión, un nombre, una curva, etc. En la enmienda se hace un añadido de letras, en la que se altera la longitud de la palabra. Mientras que en la tachadura se intenta ocultar una palabra, firma o parte de un escrito, mediante rasgos o manchas de tinta que lo hacen ilegible. Y en el empastado, se hace uso de correctores líquidos para corregir grafías, etc., para escribir encima cambiando el verdadero contenido original. A continuación, los invitamos a resolver un set de preguntas.